¿Te has preguntado por qué unas personas pueden generar y administrar grandes sumas de dinero, mientras que otras luchan para cubrir apenas sus gastos básicos? La condición financiera de una persona no depende de factores externos, de cuánto dinero genera o invierte, sino de su ambiente interno. Cómo se percibe esa persona, cómo piensa, cómo se expresa en el ámbito emocional. Nuestra relación con el dinero es un reflejo de nuestros pensamientos, creencias y sentimientos, aunque tú no lo creas. Así que vamos a comenzar por implementar técnicas para cultivar una relación más feliz con el dinero y elegir la senda de la satisfacción financiera. ¿Estás de acuerdo? Modificando viejos patrones de pensamiento, creencias y hábitos y respuestas emocionales para comenzar a crear un nuevo concepto de ti misma y de tu propósito. Poco a poco comenzarás a adoptar nuevos hábitos financieros y casi sin esfuerzo experimentarás un flujo de dinero más saludable. ¿Eso te interesa? Yo espero que sí. Nuestra situación financiera es creada por nuestros pensamientos, por nuestras creencias y emociones inconscientes y con frecuencia no las expresamos. Por ejemplo, al percibir un sueldo bajo, perder el empleo, enfrentar algunos gastos inesperados o perder dinero, pueden ser causas externas del contexto en el que vivimos. Sin embargo, muchas de estas no son externas, son causa de nuestro interior y de nuestros pensamientos, creencias y emociones. Nosotros atraemos esto que nos está sucediendo a través de lo que pensamos. Es como poner la ley de atracción en acción dentro de nosotros de manera inconsciente. Entonces, significa que pensamientos, más creencias, más emociones, trae conductas y nosotros nos estamos moviendo de tal manera para que esas situaciones que se presentan al exterior se conviertan en realidades por medio de nuestro interior. Lo que pensamos, lo que creemos y cómo actuamos nos están llevando a atraer esas cosas que posiblemente no deseemos, pero inconscientemente en nuestra forma de actuar, interactuar con el mundo, las estamos atrayendo. Por ejemplo, Samantha, de 45 años, cree que no puede confiar en la gente. Ella cree o teme que la engañen, tiene miedo a que le mientan, a que la decepcionen y que se aprovechen de su buena voluntad. Pero si tú te das cuenta, estas sensaciones, ya a la edad de Samantha, tienen un origen en el pasado. Ha vivido tantas experiencias de cierta manera con relaciones que la han llevado a que le mientan, a que la decepcionen, que eso lo ha permeado en su mente y ha forjado una creencia de que prácticamente todas las personas que conoce le pueden mentir, la van a decepcionar, la van a engañar o pueden abusar de ella de alguna u otra manera. Pero esto tiene que ver contigo. ¿Cómo tú estás actuando al exterior para que las personas se comporten contigo de esta manera? Posiblemente ahorita lo veas como confuso. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, te irás dando cuenta cómo es que nosotros mismos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras creencias, posiblemente desde la infancia, venimos trayendo una serie de comportamientos y pensamientos que los mostramos al exterior para que la gente se comporte así con nosotros. Pero todo está dentro de ti, todo está en esta pensamientos, creencias, en esta forma en cómo estamos concibiendo el mundo, pero es de adentro hacia afuera. Nosotros lo estamos concibiendo así y nosotros lo estamos creando al exterior. Es por eso, como te decía, que tenemos la ley de la atracción funcionando inconscientemente nosotros. Si nosotros tenemos ideas como las de Samantha, vamos a traer a nuestra vida personas que se comporten así con nosotros. Estamos enviando mensajes no verbales constantemente para que se cumpla lo que nosotros estamos creyendo y pensando. Así que, bueno, el primer paso para Samantha será reconocer los pensamientos y creencias y conductas que ella tiene y que la están llevando a esta sensación de víctima. Al reconocerlos, al aceptarlos, el siguiente paso es definir cómo se quiere sentir a partir de este momento, para entonces trazar un plan de dónde está y a dónde quiere llegar. Este plan, en términos financieros, en términos de pensamiento, mentales y de creencia, es lo que vamos a estar trabajando en toda nuestra serie de nutrición financiera. Vamos a nutrir tu mente de pensamientos agradables, funcionales, para generar y administrar tu dinero. Vamos a nutrir tu músculo del dinero para que la generación y la atracción de más dinero sea de una manera mucho más satisfactoria y fluida. Si estás de acuerdo, entonces vamos avanzando. Por ejemplo, otra situación, la de Eva. Eva tiene 42 años. Imagínate esto, desde dónde venimos arrastrando ciertas
complicaciones, ciertas creencias mentales que se han venido forjando y a través de las experiencias se van incrustando y parecieran como si tuviéramos piedras ahí en el cerebro que no nos dejan pasar o romper esa creencia. Sin embargo, como ya lo mencionamos, el primer paso es hacerlo consciente. Imagina esto, Eva tenía más o menos 3 años cuando su hermano Luis nació y la sensación de Eva fue que su hermano Luis la desplazó, le desplazó el cariño de su mamá. Entonces, ella a partir de los 3, 4 años, se dio cuenta que si era una niña problemática, llamaba la atención de sus maestros, llamaba la atención de sus papás, de su mamá en este caso tan específico. Sin embargo, las reacciones que su mamá tenía con ella a causa de su mal comportamiento también le fueron generando otras ideas, otros pensamientos que aunado a esta sensación de desplazamiento, de perder valor ante su madre, se fueron incrustando situaciones que la hicieron perder su valor, que la hicieron sentirse que valía menos que otras personas. Muchas veces a través de las palabras que nos dicen, muchas veces a través de esas repeticiones. Por ejemplo, nunca haces nada bien. ¿Te suena conocido? ¿Cuántas veces te lo repitieron? ¿Por cuánto tiempo te lo han repetido? Ese tipo de frases se va quedando incrustada en nuestra mente y se van formando creencias y nos hacen pensar que realmente no hacemos nada bien, que todo lo que hacemos es incorrecto, está mal, pero eso tiene que ver desde el punto de vista de la persona que lo está viendo de afuera. Sin embargo, tú tienes que tener en conciencia que este tipo de comportamientos fue originado de algún lado en el pasado, de alguna emoción y alguna sensación en el pasado, y que posiblemente por la edad, en la infancia, por esa falta de conciencia, no nos percatamos de ella, pero ahora ya somos adultos y ya podemos percatarnos de esas situaciones y entonces hacerlas conscientes, brincar a un plano diferente, como decíamos en la sesión anterior, abrir los ojos a esa conciencia para transformarla. ¿Cuántas veces te dijeron, por ejemplo, que no deberías actuar de cierta manera? Y entonces ahora tienes un temor impresionante a hacer el ridículo, por ejemplo, a que si haces alguna cosa que te nace o quieres, lo primero que piensas es en el qué dirán, en qué van a pensar la gente, estará bien o estará mal, cuando entonces significa que estás reprimiendo sentimientos, que estás reprimiendo emociones. Y entonces desde ahí empiezas a actuar en represión, una represión interna porque no te permite expresarte al exterior. ¿Sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, te dijeron o te preguntaron, qué es lo que te sucede? Y entonces este tipo de preguntas, este tipo de expresiones que se supone que las personas que más te aman, las que más respetas, las que más quieren, empiezan a generarte dudas, dudas de ti misma. Y ese es el principal peligro cuando vamos creciendo, que dudamos. El tema o la época en la juventud, donde nuestros pensamientos empiezan a cambiar, donde empezamos a evolucionar, donde empezamos a convertirnos en adultos y empezamos a pensar en nuestro futuro. Muchas de estas ideas, muchas de estas palabras que fueron dichas en nuestra infancia, que se permearon en nuestra mente, que crearon creencias, que durmieron a nuestra conciencia, creo que es la mejor palabra, durmieron a nuestra conciencia real, eh, nos hace conformar nuestra actitud ante el mundo ya desde un punto o desde un plano de adulto, en el cual todavía no nos atrevemos a hacer muchas cosas, en el cual todavía tenemos miedos, en el cual estamos a la expectativa del qué van a decir, en el cual no nos arriesgamos a tomar decisiones. Y cuando hablamos del ámbito financiero, el tomar decisiones, el tomar oportunidades que se van presentando, pueden hacer la diferencia realmente para cambiar tu situación financiera. Pero sin embargo, a la edad de 42 años que tiene Eva, o de 30, 35, 40, 50 años que puedas tener tú, si aún te sigues moviendo en estas ideas de una infancia donde sí, posiblemente te hicieron sentir vergüenza, te hicieron sentir miedo, te hicieron sentir poco valorada, eh, pero actualmente eso ya no te está funcionando. Actualmente necesitas evolucionar y cambiar, porque ahora seguramente de ti dependen otras personas. Seguramente ahora tienes hijos, tienes una familia que depende de ti emocional y financieramente. Ahorita el tema lo vamos a juntar. Vamos a trabajar la parte emocional para que entonces tú puedas también evolucionar en la parte financiera, en la toma de decisiones, en cómo tomas decisiones con respecto al dinero, cómo lo administras, ¿sí?
mucho tiene que ver en la creencia de sentirte poderosa y capaz de generar el dinero suficiente. Pero si tienes miedos, si no te sientes con valor, si te sientes avergonzada, si todo te da pena, si nada estás pensando en el qué dirán, muy pocas oportunidades se te van a presentar para generar dinero. Y posteriormente, si tienes estas sensaciones muy arraigadas, imagínate el momento de administrar tu dinero. Lo administras con miedo, lo administras con vergüenza. Y si a eso, imagina, aunamos, le sumamos todas las creencias que traemos acerca del dinero, que el dinero es malo, que si tienes dinero eres narco, que el dinero forma personas egoístas, que el dinero es de los déspotas. Necesitamos evolucionar, abrir los ojos, ser conscientes, porque si Dios te quisiera pobre, la realidad es que no habría ricos, no habría gente con abundancia, no existirían las cosas de lujo. No, si Dios no te quisiera próspera y abundante, no existirían todas estas cosas. Dios te coloca todas estas cosas para que tú vayas por ellas, porque te hizo a imagen y semejanza de Él mismo. Y las personas que tienen más dinero tienen las mismas capacidades que tú. Las personas que tienen ese dinero o que de repente envidiamos porque tienen ciertas cosas, tienen la misma capacidad que todos nosotros. Fuimos hechos iguales, tenemos las mismas capacidades. La diferencia es en cómo estamos controlando esta materia gris que Dios nos otorgó como herramienta de la creación, como herramienta de la creatividad. El control que le podamos dar a este aparatito de aquí arriba es lo que va a marcar la diferencia. Y es entonces cuando tengamos ya la administración y el control de nuestra mente, tal como esta imagen que me encanta de esta película maravillosa que se llama Intensamente, podrás tener el control de tus decisiones. Podrás tener control de lo que sientes, piensas y haces, pero de una manera sumamente consciente, de una manera feliz. Si nos vamos en términos todavía más espirituales, que poco a poco iremos adentrándonos en ello, eh, en este mundo estamos para dar amor, para brindar amor y eso genera felicidad. Cuando tú te mueves en ese campo, en ese magnetismo de dar y recibir amor, todo empieza a funcionarte, empiezas a tener control. Y el dinero, que es una herramienta que se nos proporcionó para poder dar y recibir, también entra en control, pero entra en control de nosotros, desde cómo lo percibimos, qué es lo que creemos de él, cómo lo administramos, de dónde se origina, las capacidades que nosotros tenemos para generarlo. Se empieza a volver sumamente abundante en idea y esa idea lo va a traer en función de las acciones que nosotros también estemos llevando a cabo. Es decir, al mejorar y hacer conscientes tus emociones, pensamientos y creencias y conductas, por supuesto, sobre ti misma, lo mismo vas a poder aplicar con respecto al dinero. Necesitamos empezar a ver el dinero como una herramienta que permite las relaciones, sobre todo si tienes un negocio. Si tienes un negocio, obviamente estás ahí por la cuestión del dinero, pero hay que tener claro que esa cuestión de dinero se da a través de las relaciones que tú estás generando. Entonces, podemos empezar a conceptualizar que el dinero es una herramienta para las relaciones. Unas relaciones ya sea con tu cliente, con tu prospecto, ya sea de ellos hacia ti. Y tienes que tener claro que en función de cómo piensas, cómo sientes, cómo te mueves, es como tú generas relaciones. Y lo mismo sucede cuando tienes negocio. Es más, cuando tienes un negocio todavía debe ser mucho más intenso. ¿Por qué? Porque la mayor parte del día estás creando relaciones en función de alimentar tu negocio. Entonces, imagínate, ¿cómo estás pensando? ¿Qué estás creyendo? ¿Cómo piensas acerca de ti? ¿Cómo piensas acerca del negocio? ¿Cómo piensas acerca del dinero? Eso que estás pensando seguramente está generando los resultados que estás teniendo, pero no de lo que estás pensando en este momento. No se trata de una motivación de aplauso y me va a ir muy bien, sino es una eh, sensación o pensamientos, emociones, conductas internas que tienes. ¿Cuál es en lo profundo de tu ser lo que crees acerca del dinero, lo que crees acerca de tu negocio, lo que crees acerca de las personas? ¿Qué está pasando? Un negocio se alimenta de clientes. Y si tú no puedes manejar relaciones con otras personas o tú en el fondo, tu creencia de las personas es que son egoístas, son ávaras, hay que estarles rogando, este tipo de ideas y que tú no estás dispuesta, por ejemplo, a hacer ese tipo de cosas, lo que vas a estar haciendo, como ya lo mencionamos, es a nivel exterior, estarás alejando a esas personas de tu negocio y de tu vida. Lo que necesitamos transformar es cambiar esos pensamientos. La gente no es estúpida ni tonta. La gente no hay que estarle rogando, hay que convencerla. Hay que crear unos transformadores que los estaremos viendo más adelante, transformadores de pensamiento, de lo que crees que pudiéramos
concibir que es negativo para tu negocio, para ti o para las relaciones con el dinero, necesitamos transformarlo a positivo. Y ya estaremos haciendo diferentes ejercicios de este transformador para que vayan impregnándose en tu mente. Y lo vamos a hacer de la misma manera como se te impregnaron aquellos negativos. Entonces, lo que vamos a buscar en esto es que tú puedas retomar el control de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas, pero es a través de ti, porque en esa misma relación vamos a generar la relación que queremos con el dinero en abundancia y poder administrarlo de mejor manera. Un tema que vale la pena también trabajar en términos de la relación con el dinero es que la relación que tienes tú con el dinero muchas veces se manifiesta en las dinámicas y en las relaciones que tenías con tu familia. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, Karen es una joven emprendedora con la cual estuve comunicándome para trabajar justamente estos procesos. Y ella me decía que trabajaba muy duro, trabajaba arduamente y apenas conseguía para ir manteniendo su negocio y para mantenerse a ella misma. Había meses que ella hablaba a las compañías de teléfono, luz, agua, gas, etcétera, para pedirles, literalmente me decía ella, para suplicarles que me dieran una prórroga para poder pagarles. Cuando estuvimos trabajando esto, de estas relaciones, cómo se sentía cada vez que ella les llamaba, cómo les decía, que era como la dinámica que utilizaba para suplicarles, como ella lo mencionaba, caímos en cuenta que era una dinámica y una relación muy similar como la que tenía con sus padres cuando ella pedía dinero, cuando pedía permiso o hasta cuando pedía perdón. ¿Sí? La dinámica era muy similar. Entonces empezamos a profundizar en esa dinámica familiar que Karen tenía y lo que resultó fue que Karen se sentía sola, se sentía desprotegida. Esa protección, ese cuidado que en casa le daba a su papá, le daba a mamá, ya no lo tenía como ella, como mujer independiente. Entonces, quería de cierta manera suplir esa relación. Entonces, lo que sucedía es que psicológicamente e inconscientemente Karen trans, trasladaba esta relación y esta dinámica que ella quería sentir con su familia, con los ejecutivos de las compañías. De cierta manera era como tratar de suplirlos. No podía ella en su sentir hablar con sus padres y a lo mejor pedirles ayuda, porque ella se sentía con esa responsabilidad de tomar la decisión de salirse desde pequeña, desde su casa, a emprender y a buscar cumplir sus sueños, cuando sus padres no estaban tan de acuerdo. Entonces era como ese ego que no la dejaba humillarse, vamos a decirlo así, con los padres, y entonces lo que hacía lo transitaba y con los ejecutivos de estas compañías. Sin embargo, cuando descubrimos esto y lo empezamos a trabajar, empezamos a determinar cómo era la dinámica con su dinero, porque cuando ella vivía en casa, pues dependía literalmente de los padres, ellos le otorgaban el dinero, otorgaban permisos, le prestaban el auto, vivía cómodamente, le compraban cosas, ropa, etcétera. Y cuando ella se independiza, de cierta manera rompe con este sentimiento, con esta sensación, pero ella no había verificado que al final también tenía una sensación de poca valía o de que ella no era lo suficientemente buena. De algún lado eso surgió, ya fueran los maestros, amigos o hasta sus mismos padres. Y entonces estaba viviendo esta relación de separación con sus padres, de separación con las personas que la protegían, que la cuidaban, y al mismo tiempo una sensación de poca valía, que no podía ella hacerse cargo de su propia vida. Entonces, ¿qué sucedía? Esto mismo se ve reflejado con el tema del dinero. El dinero no te alcanza, pero no te alcanza no porque estés haciendo las cosas incorrectas, sino porque tú desde tu sentir, desde tus pensamientos, no estás avalando que eres capaz y que lo puedes hacer. Hay algo dentro de ti que te hace dudar. La palabra mágica con la que vamos a estar trabajando es esa duda. Cuando tú sientas duda, es un momento que te tienes que frenar para empezar a trabajar, vamos a llamarle como en reingeniería o ingeniería inversa, donde tienes que voltear a ver qué está generando esa duda, qué pensamiento o qué emoción estás sintiendo que, que pueda representar esa duda, porque es ahí el pensamiento que justamente necesitamos enfocarnos para aplicar el transformador de lo que habíamos mencionado. Pero es tan valioso entender cómo es que actuamos y pensamos, porque es de la misma manera por la cual estamos distanciando o rechazando que venga dinero a nuestras vidas. Tienes que ser muy consciente de este tipo de aspectos. Si algo te está haciendo sentido, no digo que sean todas las personas, pero si algo te está haciendo sentido, es ahí donde tienes que tomar nota, tienes que apuntalar, verificar cuáles son los pensamientos, cuáles fueron las conductas que hoy en día pudieras considerar que te están frenando, porque serán las conductas, serán
los patrones clave con los cuales estaremos trabajando en tu músculo financiero para romperlo y entonces buscar lograr esa, eh, esa fluidez económica, pero también emocional que toda mujer necesita para tener éxito en la vida o para sentirse exitosa en la vida. Las mujeres, a diferencia de los hombres, pensamos y actuamos, piensan y actúan diferente. Yo comprendo a través de su naturaleza biológica que ustedes el pensamiento y la emoción es un conjunto único, inmediato, el cual obviamente se revela en todas tus acciones. Cuando hablamos del tema financiero, desde el punto de vista financiero o económico, me queda claro que el pensamiento y la emoción te invade. Entonces, para controlar la emoción estamos trabajar en el pensamiento, pero para que puedas trabajar en el pensamiento lo tienes que identificar. Y entonces, a partir de esto, que tú puedas identificar de dónde viene o cuál es el pensamiento que te genera duda, es ahí donde lo tienes que trabajar lo tienes que anotar para que después lo podamos trabajar y lo transformemos. Porque al igual que en muchas de estas dinámicas familiares, también a lo mejor se te puede estar presentando en el lugar donde trabajas. Puede ser una relación de patrón-empleado donde como empleado hay de dos opciones. Puedes sentirte completamente apegada a tu patrón, que estás transfiriendo la relación a lo mejor de papá o de mamá con ella y que bueno, pues estás dependiendo de ella porque tu patrón es quien te paga. O puede estar en una vertiente distinta. Estás molesta, enojada con papá, con mamá, o con la sensación de que alguien te controle, que entonces transfieres esas emociones y esas sensaciones a tu jefe, a tu empleado, donde no quieres sentir el control o no te quieres sentir controlada, donde quieres hacer de cierta manera tu voluntad, respaldándote a través de los conocimientos que tienes o los estudios que tienes, pero necesitamos entender algo, muchos de estos comportamientos que se dan están en esa dinámica, tú tienes que ser muy clara en identificarlos. Y lo mismo sucede en las relaciones que tú tienes negocio con tus clientes, ellos se pueden sentir que tienen el poder porque ellos tienen el dinero que te van a pagar por tus productos y que tú de alguna manera deberías estar prácticamente rogándoles. Y eso te puede estar molestando a ti, pero va a depender mucho de la manera en cómo lo estás configurando y cómo lo estás viendo. No se trata de rogarle, es una cuestión de mostrarle los beneficios y darle la vuelta. Es como cambiarle el lado a la tortilla para mostrarle que sin tu producto o sin lo que tú estás ofreciéndole y además la manera en cómo tú se los estás ofreciendo, que es ahí donde le tienes que impregnar valor, es que ella tiene la necesidad o que ella va a cubrir un deseo, que es ella quien tiene ese deseo, que es ella o es tu prospecto, es tu cliente, quien tiene la necesidad, quien requiere de tu producto y tú estás ahí para facilitárselo. Pero todo va a depender del panorama, de la forma en cómo estés tú viendo tu negociación. De aquí ya entraremos en otros temas que serán de negociación. Sin embargo, date cuenta que tiene que ver contigo. Porque si la primera sensación de que tengo que rogarle a este cliente, por ejemplo, entras y te cierras completamente, te aseguro que no va a durar ni 30 segundos, que la negociación no va a llegar a ningún lado. Pero si tú abres tu mente, cambias tu perspectiva, transformas tu pensamiento y le das la vuelta, que eso ya es cuestión de inteligencia en este sentido, inteligencia de parte tuya como negociante, como empresaria, podrás llevar a tu cliente de la mano a que te compre, no solo una, sino las veces que sean necesarias en función del producto que estás ofreciendo. Entonces tú tienes que tener claro que tienes que ser más inteligente que tu cliente, tienes que ser más hábil en términos de identificar lo que tu cliente quiere, busca y muy hábil en identificar qué piensas tú al respecto, porque de lo contrario, por eso muchos de los negocios fracasan, porque estamos a la espera de que vengan y se acerquen a nosotros. O por eso muchas personas buscan negocios tradicionales, abrir un local donde abro mis puertas y yo espero que la gente llegue, porque eso me permite a mí estar en una posición o en un lugar de poder a mí como propietario, a mí como negociante, están entrando a mi territorio y entonces desde ahí a esa persona ya le interesa y ya tengo una ventaja, pero muchos de los grandes negocios se logran saliendo a buscar a tu cliente y entonces hay que entender esas dinámicas que posiblemente se den desde el ámbito familiar. Empieza a reconocerlas, empieza a experimentarlas y vamos trabajándolas. Otro punto sumamente interesante a analizar con respecto al ámbito financiero es las deudas. Las deudas suelen generar una expresión emocional inconsciente. Con frecuencia, por ejemplo, los deudores se sienten controlados, se sienten atrapados, indefensos.
a veces hasta avergonzados, ¿sí? Es una sensación que seguramente muchas veces sentiste o pudieron haber sentido en la niñez a razón de ese control y de esa presión que nuestros padres ejercían. Y muchas veces resulta que personas que solo actúan a través de una deuda, a través de sentir presión de tener que pagar. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a esa dinámica familiar en donde papá te presionaba, mamá te presionaba, que si no hacías esto con amenazas sucedía aquello, que resulta que es una dinámica similar cuando estás endeudado. Te llaman por teléfono que si no pagas te van a venir a embargar, que si no vas a pagar lo que sea, o simplemente la pura llamada de teléfono ya te está generando presión, o el pensamiento o recuerdo que tienes que pagarlo. Y es la forma en la que actúas. Pero si tú te das cuenta, si lo transformamos a la infancia, muchas veces es el resultado de una acción similar a la que vivíamos allá, solo que ahora somos adultos. Ya papá, mamá no nos generan esa presión, pero sí la generan nuestros acreedores. Y entonces es bien interesante ver cómo a través de esa presión es que nosotros generamos una expresión emocional, mostramos la actitud. Muchas personas, yo me pregunto, ¿por qué muchas personas solo actúan cuando ya tienen la presión encima? Y la respuesta es porque así están acostumbrados a actuar, porque desde muy pequeños, a través de las amenazas, a través de las condicionantes, es como se acostumbraron a hacer las cosas. Y hoy de adultos sugiere que el sentir esa misma presión o esa misma sensación se da mucho a través de deudas. He escuchado infinidad de mujeres con las que trabajo en el ámbito financiero, en el ámbito de coacheo, decir que solo cuando se sienten presionadas actúan y que ellas mismas se sorprenden de los resultados, de lo que pudieron haber hecho, lo que hicieron en 3 días, lo pudieron haber hecho en 3 semanas. Yo les digo, es que al final tiene que ver con tu dinámica y la cuestión emocional. Tú estás acostumbrada, te acostumbraste o generaste la creencia de que tienes el poder y la capacidad, pero que necesitas de algo o de alguien que te impulse a hacerlo. Aquí pierdes tú la sensación de la capacidad de hacerlo por ti misma. Necesitas a alguien detrás de ti. Muchas veces me han dicho, es que Israel, yo necesito a alguien que me esté ahí como latigueando todos los días para actuar. Digo, es que eso sería imposible porque lo que necesitarías es hacerlo tú misma, hacerlo por ti. Entonces, no vas a tener a una persona que pueda estar ahí detrás de ti, ni siquiera los hijos. Los hijos te podrán estar recordando eso para que tú actúes, pero es y será prácticamente imposible tener a alguien que esté ahí picándote las costillas con un palito, ¿no? Va a ser complicado. Tienes que generar tú esa idea en ti. Tú ya mostraste que tienes la capacidad de resolverlo. Tú ya mostraste que tienes la capacidad de actuar y de hacer las cosas. Hay que voltear a identificar dónde está el pensamiento, dónde está la creencia o qué causa la actitud de que por 3 semanas no te muevas para hacer todo en 3 días, ¿sí? Hay que voltear a ver esas conductas. Y es bien interesante porque también en términos de las deudas, podemos voltear a ver la expresión emocional de nuestros acreedores. Un acreedor, cuando tú le debes, puedes ponerlo en una posición de control, puedes sentirse en una posición de control, una posición de poder, y entonces transferir las mismas sensaciones que le hacían sentir sus padres en términos de control y poder, y haces lo que yo te digo, y él ahora como acreedor lo puede hacer con sus deudores, se pone en esa posición de poder y entonces empieza a generar presión con los deudores, pero no es más que una represalia o una expresión emocional de cómo esa persona se sintió a través de su infancia y a través de sus experiencias, que ahora él lo puede ejercer con otras personas. Pero necesitamos entender algo. Recuerda que toda expresión emocional debería ser una expresión de amor. Esa es la enseñanza que Jesús nos dejó. Debería ser una expresión de amor. Entonces, cuando tú no te estás expresando en ese amor, cuando tú lo estás haciendo en control y en poder, solamente es una representación, una figura de falta de autoestima. Entonces, ahí tú también tienes que voltearte a ver cómo estás actuando. Posiblemente sentirte con control y con poder te dé cierta satisfacción, te haga sentir o te haga sentir o incremente tu autoestima o creas que incrementa tu autoestima, pero la realidad es que esa autoestima y esa sensación la estás ejerciendo o queriendo ejercer del exterior y no es de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces hay que cuidar también esas cuestiones. Son sumamente interesantes cuando lo estamos analizando y cuando lo vayamos a analizar con más profundidad, pero desde ahorita quiero irte poniendo en perspectiva todas las opciones y posibilidades que tenemos y que todo está en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas con respecto a cada una de las cosas que vas viviendo. Como ya hemos mencionado,
También la cuestión del dinero, la relación con el dinero, es una expresión de amor, es una herramienta para expresar amor. ¿Qué sucedía, por ejemplo, igual, sigamos con la dinámica familiar, qué sucedía, por ejemplo, cuando papá, mamá, cuando papás, tíos, abuelos, cualquier amigo, persona, hasta el novio, te llevaba un regalo? Significaba que esa persona había invertido dinero para comprarte ese regalo. Entonces, el dinero también representa una expresión de amor. Muchas veces se cree que el dinero es malo, que si tienes mucho, te vas a volver egoísta. Yo lo que les digo es, egoísta ya eras. Lo único que va a hacer el dinero es intensificar la persona que realmente eres. ¿Cómo vas a ser egoísta si antes no tenías un peso? ¿En qué podías ser egoísta? Pero ahora que tienes a lo mejor muchos miles de pesos, ya lo piensas y regresas a ser esa persona quien eres, empiezas a lo mejor a cuidarlo, pero eso tiene que ver con una sensación de miedo que te hace pensar que no lo puedes volver a generar o que no lo puedes volver a recuperar o que lo vas a perder o lo vas a malgastar o alguien te puede hacer perderlo o malgastarlo. Pero nada más son sensaciones de miedo. El miedo es parte del ego y el ego es el alimento a la cuestión o a las emociones negativas. Lo iremos viendo en otros temas y en otros cursos. Sin embargo, quiero que lo vayas visualizando desde el punto de vista espiritual. El dinero también puede ser una expresión de amor. El dinero no es bueno ni malo, al final va a depender del uso que tú le des al dinero. Entonces, como expresión de amor, puedes ayudar a muchas personas, puedes expresar tu cariño a través de regalos o simplemente a través de ti, simplemente a través de compartir tus ideas, pensamientos acerca de lo que crees sobre el dinero. Ni siquiera puede ser o sería un regalo en términos físicos o materiales. Podría ser a través de ideas, podría ser a través de pensamientos. Si tú empezaste a cambiar y a procesar de manera diferente y ese procesamiento, esos cambios interiores, internos que generaste, te están ayudando a tener mayores recursos, mayor financiamiento, una vida más cómoda, más próspera, más abundante, el hecho de compartir eso con otras personas te hará ser igualmente abundante y desde ahí podemos referirnos que el dinero será también una herramienta de amor, no solo por el hecho material, sino por el hecho intelectual de lo que tú les estás proporcionando a cada persona. Pero regresando a la dinámica, cuando papá, mamá te traían un regalo, te compraban un helado, hasta un elote o esquites en la plaza un domingo, eso era una expresión de amor de ellos hacia ti y es así como tú también lo tienes que recibir. Solo que muchas veces no nos sentimos con la capacidad de recibir. Estamos muy bloqueados en ese sentido, en no sentirnos merecedores, esa es la palabra, no sentirnos merecedores de lo que hay a nuestro alrededor, de lo que el universo nos puede generar. Por eso no vienen o podríamos plantear que existe el miedo al éxito. ¿Sí? Tú te preguntarás, ¿cómo alguien puede tener miedo al éxito? Pues sí, muchas personas tienen miedo al éxito, pero es por una falta de sensación de merecimiento. Entonces hay que voltear a ver dónde vienen las creencias, porque posiblemente papá, mamá te dijeron que tú no te lo merecías, o posiblemente muchas de las veces te condicionaron tantas veces y de tantas formas que solo si hacías una cosa sentías que podrías valer, solo si sacabas 10 te comprábamos el helado y entonces solo tú vas a tener un helado, solo tú vas a valer, solo tú vas a corresponder este amor si sacas 10. Si no sacas 10, entonces no vales. Y si no vales, no te mereces el dinero, no te mereces el regalo, no te mereces la cosa material. Y entonces ahí vamos creando una creencia sumamente poderosa de falta de valor en uno mismo y falta de credibilidad en uno mismo. Y tú tienes que empezar a crear algo en tu mente. Tú tienes valor simplemente por ser hija de Dios, así de simple. Nosotros tenemos que empezar a respetarnos en esa creencia y en esa sensación y en esa individualidad. No valemos por lo que hacemos, valemos por lo que somos, esas personas capaces, inteligentes, amorosas, y desde ahí vamos a aumentar nuestra valía. Lo tenemos que ir trabajando, porque ahorita te lo digo así de frente y lleno, y de repente puede causar un shock, o me puedes decir, ay, esos son patrañas, basura, eso no sirve, no funciona. La realidad es que sí sirve, que sí funciona, solo que lo tenemos que hacer consciente. De primer impacto posiblemente no pegue, no te mueva, pero una vez que vayas practicando, lo que vayas ejercitando ese músculo que vamos a ir trabajando, te darás cuenta que tu valía no está en lo que haces, sino en lo que eres. Y a partir de lo que eres, que es un cambio interno que hemos estado hablando hasta el cansancio durante toda esta sesión,
Cuando tú te des cuenta de eso, entonces te darás cuenta que es muy fácil expresarlo al exterior y es muy fácil entonces atraer dinero, atraer oportunidades o atraer oportunidades y al mismo tiempo atraer dinero, ¿sí? El dinero no va a llegar solo, no te va a salir, no va a crecer un árbol, no te va a caer del cielo como si fuera lluvia. Tiene que haber una ejecución de alguna situación para generar ese dinero. Entonces, pero necesitamos aperturarnos a tener a la mano todas esas, a tener a la vista todas esas oportunidades que nos puedan generar dinero. Desde ver un cliente a la distancia, desde ofrecer nuestro producto, desde la mercadotecnia, desde la publicidad, desde el negocio, desde todos los ángulos posibles, tienes que estar con la vista amplia para ver todas las oportunidades que te permitan entonces traer dinero. Pero date cuenta de una cosa, tiene que ver en tu interior, tiene que venir desde adentro para luego expresarlo hacia afuera. Y lo mismo va a suceder con el dinero. El dinero podrá ser una representación material de lo que tú tienes de adentro hacia afuera. Imagínate ahora con tus hijos. Los quieres, los amas, los adoras, quieres cuidarlos y protegerlos. Se viene la época de fríos. Y entonces lo primero que vas a hacer para cuidarlos y protegerlos es ponerles una chamarra. Ah, pero la chamarra viene de algún lugar, se tiene que pagar con dinero. Y entonces utilizas el dinero como expresión de amor al cambiar o intercambiar el dinero por la chamarra, para la chamarra dársela a tus hijos. Entonces, lo mismo sucede con prácticamente todo lo que hacemos a nuestro alrededor. Somos expresiones de nuestras propias relaciones y el dinero es una herramienta más para poder expresarnos de esta forma. Y tal cual lo estamos mencionando, el dinero termina siendo una forma o una extensión de ti misma. El dinero y lo que haces con él termina siendo la forma desde cómo piensas, cómo actúas, cómo te relacionas con todas las demás personas, porque también con el dinero se generan relaciones, es una relación de amistad, de cuidarlo, de protegerlo. Imagina esto, si tú pensaras que tu amigo te está haciendo mal, ¿sí? Ya sabes esa frase de que con quien se junta con lobos a aullar se enseña, y tú lo identificas, ya no te juntarías con esa persona. Imagínate que tú, una creencia acerca del dinero, es que el dinero te hace mala persona, te hace egoísta. Entonces, ya no te vas a juntar con el dinero, vas a rechazar esa relación y entonces estás rechazando el poder o la capacidad de abundancia y prosperidad que puedas tener. La relación con el dinero es como una relación con amigos. Si tú quieres a tu amigo, lo aprecias por lo que es, por lo que vale, por los consejos que te da, porque está ahí cuando más lo necesitas, porque cuando convives con él te diviertes, porque cuando convives con él lo ayudas, porque si le pasara algo lo cuidarías. Lo mismo sucede de alguna manera con la relación del dinero. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo tratas? ¿Lo bendices cada vez que lo recibes? ¿Lo bendices cada vez que lo das? La bendición es esa sensación de gratitud y no hay mayor relación a nivel espiritual que la gratitud. Entonces, agradece cuando recibes, agradece cuando lo das, que se multiplique, pide que se multiplique a todas las personas cuando se lo das y que en la misma proporción te sea multiplicado. Es entrar en la dinámica de una prosperidad que empieza con el dar, concluye con el recibir y que posiblemente, o más bien, eh, sistemáticamente también puede estar en el recibir y en el dar. Entras en un ciclo, dar y dar, dar y recibir y dar. Y ese es el ciclo de la abundancia que también lo estaremos trabajando más adelante. Pero tienes que mentalizarte en qué estás haciendo tú en este sentido con la relación con el dinero. ¿Cuáles son esos mundos mágicos como la imagen que estás viendo que tienes con el dinero? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué pensamientos hay que cambiar acerca de él? ¿Realmente lo quieres o lo estás despreciando? Porque posiblemente lo quieras cada vez que tienes cierta necesidad y ruegues y ores a Dios para que te ayude y lo tengas y te concederá el milagro. Pero inconscientemente, ¿cómo estás tratando el dinero? Te cuento una pequeña historia. Una chica con la que venía trabajando me decía, Israel, es que me está yendo bien en mi negocio. Me venía ganando 4,000 pesos, ahorita ya estoy ganando 8,000, me siento muy contenta, muy feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Después de un mes, de 20 días aproximadamente, de no saber nada de ella, se comunica, me dice, Israel, estoy congelada, estoy pasmada. Dije, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? Cuéntamelo. Y me dice, es que empecé a hacer cuentas, crecí mi nivel en el negocio en el que estoy, empecé a hacer cuentas y resulta que voy a ganar el doble de lo que estaba ganando. Y me atemoriza, estoy completamente fría porque no sé qué voy a hacer con el dinero que me sobra. Cuando empezamos a trabajarlo,
llegamos a la conclusión de que ella había generado en su mente la creencia de que con 8,000 pesos, máximo 10,000 pesos, ella vivía bien, vivía cómoda, entre comillas, salía adelante. Y el hecho de tener un exceso de dinero la estaba bloqueando. Obviamente la primera respuesta que le di es, deposítamelos y tú no te preocupes. Pero no se trataba de eso, se trataba de romper el bloqueo que ella tenía con respecto a qué hacer con ese diferencial de dinero. Digo, es que ese diferencial del dinero, si no te sientes cómoda o no volteas a ver que necesitas, que lo vas a gastar o que requieres gastarlo, empieza a ahorrarlo y empieza a guardarlo, pero sigue actuando. O sea, tú no te frenes por la idea de que vas a tener más dinero. El momento que llega, sepáralo y nos vas a dar tiempo, el tiempo pertinente para trabajar entonces en tu relación con el dinero, para incrementar esa creencia que tienes o esa creencia de tope, como lo dice Maxwell, que tienes con respecto a cuánto dinero puedes manejar y administrar. Ella había creado una creencia de trabajo en la cual estaba aprovechando las oportunidades y estaba generando más dinero. Y como te lo dije hace rato, el dinero empieza a fluirte, pero hay muchas creencias que nos bloquean, como lo que le estaba bloqueando a ella. Entonces, pues, tenemos que identificar cómo está tu mundo del dinero, cómo está ese pequeño espacio, ideas y relación que tienes con el dinero para saber si no te está bloqueando, como le estaba sucediendo a esta chica. Obviamente se hizo un trabajo con ella de aproximadamente 3 meses y la mujer empezó a ganar mucho más y ya no se sentía ni avergonzada ni sufrida con qué iba a hacer con ese dinero. Después me enteré que ya pudo comprar su casa, la está pagando, pero ella ya se siente con esa provisión, con esa capacidad de seguir generando cada vez más y más y más sin ninguna sensación vamos a llamarle negativa con respecto al dinero. Entonces, vamos a ir trabajándolo, necesitamos irnos metiendo en ese mundo financiero, vamos a ir haciendo ejercicios muy puntuales, te voy a dar toda la guía de ejercicios puntuales con los que vamos a ir trabajando cada actividad que vamos a ir desarrollando. Y yo espero que la actividad, a pesar de que pueda ser como muy corta la explicación, requiere de tiempo, requiere de que tú la ejecutes y requiere de que la lleves al pie de la letra para que realmente podamos dar ese salto. Es prácticamente este trabajo que hicimos con esta chica para romper ese bloqueo con respecto al dinero, qué hacer con él y empezar a generar y estar trabajando en esa abundancia y prosperidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Fue un gusto estar aquí contigo. Chao.